WhatsApp. Hablemos acerca de lo que también se retoma el día de hoy, que es la actividad legislativa, el trabajo del Congreso. Este es un mes clave para avanzar en proyectos de seguridad. La Moneda ha definido este tema como el eje central de su agenda, priorizando el fast track, esta vía rápida, camino rápido en materias de seguridad, que incluye iniciativas como la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Desde ambas cámaras parlamentarios han recalcado la urgencia de despachar este mes, ya no puede demorar más, las reglas de uso de la fuerza y la ley de inteligencia. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenos días, Katy, Tomás. Sí, la conversación es que se espera un año intenso, un año duro de resolución y de destrabe político de proyectos muy importantes y sin duda marcado, ya está dicho, se ha dicho durante todo el mes de febrero fuertemente por el año electoral, y eso va a haber que estar mirando el correlato que va a tener en la correlación de fuerzas de cada una de las iniciativas más relevantes. El Congreso Nacional retoma su actividad legislativa después del receso del mes de febrero. Vacaciones, a algunos no les gusta que le digan vacaciones, en el fondo son un poco eso de todas maneras. La Moneda, sabemos, ha definido el tema del fast track de seguridad, o más bien la cartera de proyectos de seguridad, porque ya nadie le dice fast track legislativo como tal, pero lo cierto es que hay proyectos que, según información de BioBio Investiga, la Secretaría General de la Presidencia ya estableció como prioridades legislativas para este año, con un fuerte enfoque en materia de seguridad. Aunque la llegada del nuevo gabinete podría ajustar algunos ejes, este fast track o esta agenda en seguridad se mantiene como una prioridad inalterable. Entre las iniciativas destacadas están la creación de la Fiscalía Supraterritorial y el proyecto que permite rastrear el dinero del crimen organizado y el narcotráfico. El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, destacó que varias iniciativas de la agenda de seguridad podrían resolverse en el mismo mes de marzo. Hay materias bien relevantes que están aún pendientes, pese a que tienen un nivel de avance considerable, y por lo mismo creo que esto se podría despejar relativamente pronto. Reglas del uso de la fuerza, infraestructura crítica, inteligencia económica e inteligencia estratégica son materias que efectivamente podrían resolverse en las próximas semanas incluso. Hay algo así como 25 proyectos de la agenda original de seguridad que están en tramitación en el Congreso. La gran mayoría de ellos se encuentra en el Senado de la República. Entonces, no es de extrañar el escepticismo que existe en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto del avance y la efectividad también, ojo, de esta agenda de seguridad. La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Gloria Navellán, afirmó que no hay proyectos urgentes en la instancia, mientras que el diputado republicano Cristian Araya sostuvo que las iniciativas del Ejecutivo no tienen mayor impacto. La verdad es que yo no sé si la importancia que el gobierno le da al área seguridad es tanta, si efectivamente en la comisión prácticamente no tenemos proyectos con urgencia. Lamentablemente el fast track legislativo es solo pirotecnia legislativa. Son proyectos de ley que no tienen mayor impacto, es una forma de abultar el número. Dos de los proyectos más relevantes en el Congreso en materia de seguridad son las reglas de uso de la fuerza, estancadas en el Senado por falta de consenso sobre el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, y la ley de inteligencia, que busca modernizar el sistema de inteligencia del Estado para enfrentar amenazas a la seguridad pública y la soberanía nacional. Este último proyecto, presentado en noviembre del 2018 durante el gobierno de Sebastián Piñera, estuvo en discusión por años, 5 años en la Comisión de Defensa, pero en enero fue finalmente aprobado y despachado en esa instancia, y se espera que este mes sea votado en la sala de la Cámara Baja. Sin embargo, expertos en la materia señalaron que si bien hay confianza en que estos proyectos contarán con los votos del oficialismo y la derecha, algunos se enfrentarán retrasos debido a su complejidad, como es precisamente el caso de la ley de inteligencia, donde una de las cosas que habrá que observar es si el apoyo que hubo en la Comisión de Defensa de los parlamentarios de oposición se va a replicar automáticamente en el resto de las fuerzas políticas opositoras, incluso aquellas que no tienen presencia en la Comisión de Defensa. Vamos a escuchar al senador socialista Gastón Saavedra, quien dice confiar en que las reglas de uso de la fuerza y la ley de infraestructura crítica, que ambas están en el Senado, serán despachadas dentro del primer trimestre, mientras que su compañero de tienda, el diputado Tomás de Reventería, proyecta que la ley de inteligencia podría ser aprobada antes de fin de mes. Debemos terminar el proceso legislativo del reglamento de uso de la fuerza, infraestructura crítica, que son los compromisos que tenemos con el pacto legislativo en materia de seguridad. Eso debiera estar dentro del primer trimestre de este año. Creo que va a pasar por una comisión mixta y es necesario esperar esa situación. Va a demorar un poco más su trámite, pero no creo que más que a finales de marzo. Yo creo que ya podríamos tener el proyecto ya despachado.
Desde la oposición, el diputado de RN, José Miguel Castro, pidió que el ingreso clandestino al país se convierta en delito. Ese proyecto está en la Comisión de Gobierno Interior del Senado y se ha incorporado en el fast track del Ejecutivo. Por su parte, el parlamentario de la UDI, Henry Leal, llamó al Ejecutivo a priorizar precisamente el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Que el ingreso clandestino sea un delito y no una simple falta. Ellos han taponeado ese tipo de iniciativas que no están dentro de su fast track. Tenemos que sacar leyes relevantes como ley de inteligencia, tipificar como delito el ingreso clandestino al país. Tenemos que sacar reglas de uso de la fuerza. Presidente, póngale discusión inmediata. El senador de la DCI, presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, instó al Ejecutivo y también a la Cámara de Diputadas y Diputados a aprobar la ley de inteligencia para poder reforzar la lucha contra el crimen organizado. Hoy día estamos a la espera de que la sala de la Cámara despache el proyecto que crea un sistema nacional de inteligencia. Es fundamental. La Cámara no se puede seguir demorando, ni el gobierno tampoco, en hacer llegar al Senado rápidamente el proyecto de inteligencia. Es la piedra fundamental, es el punto de partida para el combate a las organizaciones criminales. Tomás Cati, otras iniciativas relevantes son más de corte institucional, por ejemplo, la creación del subsistema de inteligencia económica, la creación de la Fiscalía Supraterritorial y también el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, además de la propuesta que genera condiciones para un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Todos son de aumento presupuestario y estructural en la justicia chilena, principalmente los entes persecutores y defensores, y ellos están también en sus diversos trámites en las comisiones de Constitución y también de Hacienda, que es el momento en donde se tiene que visar financieramente una cartera, una batería de este tipo de propuestas que van por otro cordel, pero que también son muy relevantes en el marco de la agenda de seguridad. Y de todas estas propuestas, de todas, esperen un trámite que va por lo menos a comenzar rápido, que hay intención de presidentes de comisión, como es el caso del senador Pedro Araya, de apurar el tranco de las iniciativas que están resididas en esas comisiones, pero que eso no significa que haya acuerdo político del todo, y de hecho dentro de las próximas 2 a 3 semanas se van a confrontar posiciones respecto de temas bastante controversiales, como por ejemplo cuáles son las condiciones para permitir el uso de la fuerza potencialmente letal cuando los efectivos militares estén desplegados en defensa de infraestructura crítica y cuando lo que se esté tratando de salvaguardar no sea la vida de una persona, sino que un establecimiento o un inmueble que sea considerado de tipo crítico. Esto es parte del debate político y técnico que se viene en los próximos días y semanas. Va a empezar con todo marzo, nada de darse un espacio para ir de a poco aclimatándose. Los proyectos ya están en carpeta, la mayoría de ellos tienen citaciones y se espera una tramitación intensa en los próximos días y semanas. Tomás Cati. Mira, además de todo lo que se refiere a materia de seguridad, que además se ha demorado un montón, porque esto de la regla del uso de la fuerza lo venimos escuchando hace no sé cuánto tiempo, para qué decir la infraestructura crítica, que no se ponen de acuerdo. Hay otras iniciativas por parte del gobierno que deben ser tramitadas o deberán ser tramitadas. Recordemos que el gobierno va a presentar un proyecto de ley de aborto sin causales. Eso estaba dentro además del programa de gobierno. Y también recordemos que hay un compromiso para presentar un proyecto de ley para que haya un inversor estatal que compita con las AFP. Eso lo anunció la ministra del Trabajo, Janet Jara, que fue una de las negociadoras de la reforma previsional. Y en cuanto al sistema político, recordemos que están los cambios electorales, está la obligatoriedad del voto. Recordemos que hay un proyecto del gobierno en cuanto a las multas para las personas que no votan, estando obligadas a hacerlo, pero también hay una indicación para restringir el voto de los extranjeros solamente a las elecciones municipales y excluyéndolos de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y esto ha sido acusado por parte de la oposición como una especie de cambio de las reglas del juego a última hora para las próximas elecciones. Todo esto también tendrá que tramitarse ahora y por lo tanto va a ser un Congreso, yo diría, bastante convulsionado con todo este tipo de cosas. Absolutamente. De hecho, las capacidades políticas para que cada cuestión se vaya tramitando acompasadamente también hay que observarlas. Este es un año en donde los parlamentarios mucho prefieren estar en el territorio. Van a haber disputas políticas importantes, pero aquí se juegan muchos de ellos su reelección o algunos casos de diputados su intención de llegar al Senado de la República. Sabemos que están las presidenciales, en fin. La verdad es que si pensamos en la reforma al sistema político y también las propuestas que tú señalabas, Tomás, que tienen relación directa con los efectos respecto de
la facultad que van a tener personas extranjeras de votar, tenemos que hay temas que están directamente relacionados con el año electoral y otros que van a estar tocados por ellos, considerando los efectos políticos y públicos que podrían tener. O sea, cuando un político piense que un ciudadano va a estar a favor de una idea o en contra de otra, ahí es donde va a tratar de hincar el diente para presionar esa propuesta. Y, por ejemplo, en materias de reglas de uso de la fuerza, el tironeo va a persistir respecto de si es que hay que dar algo así como, no carta blanca, pero sí una paquete de facultades potente, robusto a los efectivos militares o policiales, o si más bien hay que equilibrarlo con cortapiezas suficientes para garantizar que no existan abusos. Tú bien lo decías, Tomás, esta es una discusión que, si no me equivoco, cumple 2 años en marzo de este año y está alojado en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad y Defensa hace aproximadamente 8 o 9 meses, si mal no me equivoco. Bueno, de hecho hubo un Fast Track Legislativo 1, luego un Fast Track Legislativo 2 que no era completamente nuevo, sino que incorporaba la mayoría del Fast Track Legislativo 1 que no se pudo tramitar, y de ahí obviamente la urgencia de que se haga lo antes posible. Son temas muy complicados. Este no sé, ya es una versión ¿no tiene nombre? No, es el mixta. mismo 2 que sigue. Claro, algo así. 2A, ponte tú, una cosa así. Ya. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Gracias, que estés bien. Chao, Gonzalo. Chao.